porque esto lo hablé la semana pasada. En la versión NBI, Génesis 1:28 dice: los bendijo Dios con estas palabras: sean fructificados, multiplicarse, llenar la tierra y someterle. Dominen dice, dominen. Aquí está la palabra. O sea que Dios estableció a los hombres ¿para qué? Para que dominen sobre qué? Sobre la creación. Por eso que hay un texto bíblico que dice de la siguiente forma: que la creación espera la manifestación de qué? De los hijos de Dios. ¿Y por qué la manifestación? Porque si usted se manifiesta, la creación nuevamente empieza a tomar el rumbo del principio. Amén. El gran problema que nosotros tenemos es que nosotros a veces los cristianos perdemos mucho tiempo en cosas que no tenemos que perder. Y el diablo está engañando a muchos. Engañándolos con qué? Les induce miedo, les habla. Usted cree que nosotros hablamos acerca de que Dios bendice y prospera, pero eso es añadidura. La prosperidad, la bendición es añadidura. Lo principal es el reino de Dios a quien usted representa. Usted es parte de un comando. Y un comando especial. El presidente hizo un comando especial para acabar supuestamente con la delincuencia. Fue hacer 500,000 comandos. Eso no acaba así. Eso no se destruye así. Porque son luchas de poderes, luchas espirituales. Y solamente la iglesia, la que tiene, yo no estoy hablando pastores, no, la iglesia verdadera, los hijos verdaderos son los que tienen autoridad para llevar esto a cabo. ¿Aló? Cuando se habla de dominio, la palabra en el original es radar, raíz primitiva, que significa pisotear. O sea, que tiene dominio, pisotear, subyuga, destroza, consume, dirigir. ¿Usted cree que usted puede entender que en determinado tiempo el hombre ejerció el dominio a través del Señor? Ejemplos bíblicos. Después creen en la locura que José llegue y dé varias vueltas y solamente en un cántico domina una ciudad. O sea, quiero que entiendan lo poderoso que es lo que Dios ha depositado en nosotros y que el enemigo ha tratado de probar. Entonces, el problema del enemigo es que no quiere que descubra cuánto hay en ti y cuánto Dios ha depositado en ti. ¿Sabes por qué? Porque el que va a tener miedo y salir huyendo va a ser él. Por eso que te induce miedo a ti, a tu familia, a todos lados. ¿Por qué? Porque entre más miedo te paralizas y no buscas el destino, no buscas el propósito que Dios ha establecido en tu vida. Pero cuando tú vas conociendo, entonces tú vas ejerciendo el poder que Dios da. Amén. Y puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Habla de consumir, dominar, dominio, enseñorear, mandar, marchar, señorear. Seguimos adelante. Creo que es otra autoridad espiritual. Seguimos, vamos, ¿cuál es? Pero seguimos hablando del mismo de dominio, donde habla en Deuteronomio 15:5, dice: si escucharas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Qué mandamiento? Los mandamientos que Dios estableció, tú estarás ejerciendo dominio. Él se dice: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrás dominio. Ahora, por eso que yo siempre hablo que la segunda cosa de responsabilidad de un ministro de Dios, cuando Dios le da, lo primero que Dios le da y le ofrece para administrar son las personas, las almas, porque uno da cuenta por ellas. Pero la segunda cosa, ¿sabes qué es? Las finanzas. Porque cuando las finanzas, la gente está atado financieramente, es muy difícil, pueden creer, pero el carro no camina. ¿Por qué? Porque el dinero y la finanza es un Dios. Entonces usted no puede andar atrás del carro, usted tiene que ir adelante del carro, porque tengo que apropiarme por el dominio que Dios me da, de que yo no tengo que andar prestando, dice, no tengo que andar pidiendo, sino que a mí tiene que pedirme. ¿Y a quién le pide? Diga, al que tiene, no al que no tiene. Entonces tenemos que ir trabajando hacia esa línea, porque estamos haciendo las transformaciones y cambios, estamos estructurándonos para lo que Dios aún tiene preparado más adelante para nosotros. Seguimos.
Los dominios son los que reinan en diversos lugares, como son gobernadores que dominan, perdón, sí. Sí, son gobernadores, están en varios lugares, en varios ciudades. Le dije la semana pasada, usted cree que el modelo del hombre, pues no hay presidente, pero hay en cada provincia hay un gobernador. Imagínense que en el mundo espiritual sucede igual. Son los que dan cuenta a alguien que está entronado. Por decirlo paralelamente, el que está entronado aquí es el presidente, no estoy diciendo que es demonio, ni que es el diablo, pero poniendo un ejemplo. ¿Y quiénes son los que tienen dominio? Los gobernadores. En cada provincia tenemos un gobernador. Deuteronomios 15, 5, 6, hay unas personas para los hijos de Dios, hay unas promesas por los hijos de Dios que obedecen. Sí, seguimos. La otra que grabamos fue, principado. Esa palabra en el griego es, ángeles. Algunos dicen arche. Vamos a agarrar un tal como está aquí, ángel, del griego 756. Es una iniciación, es un jefe, un jefe. Es lo que habla de aplicaciones de orden, tiempo, lugar o rango, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primeramente, principado, principio. Lo que estoy tratando de darle una explicación casi, explicando, el presidente, el trono, las provincias, están qué cosa, los gobernadores, pero en cada distrito que hay, alcaldes, para establecer un gobierno. En el mundo espiritual, el mundo que tú ves es paralelo al mundo espiritual. El hombre no se inventó nada. El hombre copió todo, igualmente que Satanás. ¿De dónde? De la eternidad. Seguimos. Los principados son seres espirituales que gobiernan en regiones especiales. En el relato de Daniel veamos un principado demoníaco del reino de Persia. Digamos, muy rápido. En el relato de Daniel vemos un principado demoníaco del reino de Persia. Daniel capítulo 10, 12. Entonces me dijo, Daniel, no te ves porque desde el primer día de dispusiste tu corazón a atender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia, se está hablando que había alguien en esa ciudad que se oponía a un hombre de Dios que era justo, piadoso, amador de Dios, estaba humillado, estaba buscando, porque a veces también tenemos que entender algo. Usted está peleando por una bendición, va a haber oposición. Ayunas, ora, va a haber oposición. Usted tiene que identificar quién se está oponiendo. Por lo menos aquí se le estaban revelando a Daniel que el que se estaba oponiendo era el que estaba de principado regiendo la ciudad. Dice, desde el primer día. Ahora, ¿acaso Dios no podía hacerlo? No, porque recuerde que en las luchas de autoridades también hay respetos. Y eso es otra de las cosas que vamos a hablar en el camino. Seguimos. Cuarto, las potestades, creo que aquí fue donde quedamos la semana pasada, que la palabra se asocia en el sentido de la capacidad, privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad, maestría, magistrado, sobrehumano, potencia, símbolo de control, influencia, delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia y potestad. Eso es lo que es una potestad. Ejerce un sentido de capacidad sobre algunos. Entonces, por eso que yo siempre les digo, les he hablado en otras enseñanzas, que los que rigen los aires y las ciudades no poseen cuerpos. Los de bajo rango son los que poseen cuerpos. Y esas son otras cosas que vamos a ir poco a poco pronunciando. Hablando y recordando que los que por lo menos se mueven en la ciudad
tienen algún rango espiritual para influenciar la ciudad. Diga, pero yo, diga yo. Diga así como yo, diga yo. Me escogió Dios. No solamente para salvar mi alma, sino que me escogió como un soldado, como un guerrero, para hablar de las buenas nuevas. Porque cuando el mundo invisible se opone a mí, diga, hay uno más grande que dirige y que controla y puede llevar y darle vuelta a la ciudad. Entonces el problema es que los cristianos no entendemos esto. Y a veces por eso que el texto dice, nuestra lucha no es contra humanos. Empezamos en luchas corporales entre nosotros mismos, cuando el problema es espiritual y hay que atender, dice la Biblia, ajustando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Que se mueve arriba, que esté influenciando. Porque cuando se hace una patronal, yo les puse el ejemplo la semana pasada eso, en una patronal suceden todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay una convocación demoníaca. Y termina en una manifestación de la carne. Y algunos endemoniados. Seguimos. Potestades, se refiere a autoridades delegadas. ¿Qué significa? Sectores. Satanás es el gobernador de los poderes del aire. Gobiernan todos los demonios, porque desde su trono, porque desde el trono, y los ángeles caídos, de los cuales los hijos desobediencian. O sea que hay un ejército con él. Seguimos. El gran problema es que le tienen miedo al ejército, porque cuando tuvimos chiquitos y que no nacimos en el camino del Señor, lo primero que nos enseñaron no fue fe, no fue creerle a Dios, nos enseñaron fue prácticas religiosas. ¿Qué práctica? Agarrarte el rosario, leerlo, la Santa Cruz y todo ese tipo de cosas. Eso, mira hermano, eso no tiene ningún efecto. Entonces, por el otro lado nos enseñaron otra cosa. Las brujas, las de pesa, nos enseñaron sobre todo gente, sobre el puente, sobre todo sobre el niño que caminaba con los pies para atrás, una serie de situaciones. Y la mente de nosotros empezó a darle poder a ellos, darle autoridad a ellos. Pero sobre ti ha venido la luz, sobre usted ha venido la luz de Cristo. Y usted realmente dice que el amor de Dios ha llegado. Dice la Biblia que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y como el amor de Dios está en usted hay un poder muy grande. Usted tiene poder. Es más, le digo, yo te di poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Por qué? Porque hay algo poderoso que Dios estableció sobre su iglesia. Algunos están diciendo a los evangélicos que no puede hacerlo cualquier hermanito de la iglesia. Quiero decirte una cosa, que Jesús lo hizo con cualquier hermanito de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque eso no está definido para apóstoles, profetas, maestros. Está definido para el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué para el cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo es el que va a librar la última batalla. Efesios capítulo 2. En otros tiempos anduviste, en otros tiempos seguimos la corriente de este mundo, pero el príncipe de las potestades del aire, espíritus que ahora operan en los hijos de ¿qué? De desobediencia. O sea que hay hijos de desobediencia. Se lo voy a adelantar. Algunas creaciones que se hizo el Señor antes de que los hombres existieran eran hijos, pero desobedecieron, y por cuanto desobedecieron no pueden pelear del lado del equipo del gran jefe, de Jehová de los ejércitos, o de Yahvé, como quieran llamarlo, el Dios invisible. Seguimos. Algunos lo entendieron, otros no. Vamos concluyendo. Dios es absolutamente soberano y todo el universo está regido por el orden impuesto por Él. Lo que sea, Dios establece eso. Es evidente que desde el tiempo más antiguo se ha venido llevando a cabo en los cielos una guerra espiritual. Oiga esto, que también tiene repercusión en la tierra. O sea, no nomás en los aires, sino acá también. Siga.
Jueces 5:20, aquí hablé la semana pasada. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. Y yo hablé de la historia la semana pasada acerca de Débora y el otro, ¿cómo que se llamaba? Barak, cuando fueron a la guerra. Entonces, en el cántico de Débora está hablando acerca que desde los cielos las estrellas o las órbitas pelearon contra Sisara. O sea, ¿por qué estaba haciéndose una personalización? Se dio una guerra espiritual, y siempre he dicho que la primera guerra que se da antes que sea acá abajo es una guerra de palabras. Por eso que las palabras son la herencia más grande que usted puede dejar a sus hijos. Repito de nuevo para los que no entienden, porque la iglesia se ha metido cosas en la cabeza que no son parte del orden bíblico. Usted puede dejarle cargo, usted puede dejarle casa, usted puede dejarle finca, pero si usted no le entiende y le deja la palabra que trae vida, mi hermano, eso se lo van a comer y un rato lo van a destruir y van a vivir miserables. Pero si usted le trae palabra y usted siempre le está ministrando a sus hijos sobre palabras, téngalo por seguro que ellos no se van a dejar y siempre van a dar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque las palabras van a quedar siempre en el aire. ¿Por qué? Aunque usted se muera, aunque usted parte de esta tierra. ¿Es que acaso usted no se acuerda de algunos consejos de su abuelo, el que conoció a su abuelo o el que conoció su tatarabuelo, tatarabuela? Algunos consejos. Porque no todo es hablar de cosas fuertes y cosas malas, no, hubieron consejos buenos y quedaron implantados en nuestra vida. Entonces, y esa gente a veces no conocía de Dios, pero hay un poder moral. Usted ahora conoce al Señor, usted puede hacerlo mejor. Usted puede hacerlo con las próximas generaciones. Ese mismo texto en otra versión, en la versión Kadosh, creo que es. No, sí, en la versión Kadosh, ellos pelearon desde los cielos y las estrellas en un curso y pelearon contra Sisara. Yo les dije a ustedes que lo leyeran en su casa. Seguimos. La palabra nos revela la naturaleza de los enemigos. No es humano. Tu enemigo no es tu marido. Tu enemigo no es tu marido que bebe, que tu marido que coge droga, tu marido, lo que sea, tu hijo. Tu hijo que se porta mal. Tu enemigo no es tu vecino. Oiga, lo estoy diciendo, los jóvenes. Tu enemigo no es aquel que llegó y te tiró algo. El enemigo se llama Satanás. Justamente es un ejército que quiere robar tu vida. Porque nos enfocamos en una lucha humana, y más que humano es una lucha espiritual. Entonces, cuando entendamos esto, vamos a tener grandes victorias. Seguimos. ¿Qué hay que hacer? ¿Te pasaste? Atrás. No sé que andas apurado. Hay que ser obediente, diga obediencia. Obediencia. Es el término que más le cuesta al ser humano. ¿Sabes por qué? Porque nos enseñaron paralelamente el enemigo por mucho tiempo términos de mal llamada democracia, igualdad, y esos no son parte de los atributos de Dios. Si Dios fuera igual para todos, no tuviera un trato especial con cada uno. A cada uno Dios lo trata de acuerdo a su propia medida y de acuerdo a su propia necesidad. Lo que trato de decir, que Dios para cada uno tiene su propia medida. Entonces nos enseñaron que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Es más, los medios de comunicación lo que enseñan es que hagamos lo que nos da la gana. Eso no es de Dios. Los programas que enseñan es desobediencia. ¿Aló? Y el término es, diga, obediencia, obedecer perfectamente. Ah, pero yo obedezco a Dios, sí, pero si no puedes obedecer a los hombres que ven, ¿cómo puede ser bien? Amor a Dios. Otra de las cosas que hay que tener, porque usted todas las cosas tiene que hacerlas con amor. Otra cosa, diga, perdón. Diga, perdón. Y te lo voy a explicar por qué el perdón es tan importante. Tú sabes que
el único que no tiene perdón es el diablo y su ejército. Un día se va a calcinar en el agua de fuego, juntamente con sus seguidores. Pero si usted y yo nos mantenemos firmes creyendo en una redención, téngalo por seguro que tendremos esa redención. Tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Y veremos, y Él desaparecerá juntamente con la maldad. Dice la Biblia, eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, tenemos que tener perdón. Si Dios nos perdonó de tantas cosas que hemos hecho ofendido a Dios, por lo menos yo, que conocía al Señor no desde pequeño, y aún a veces uno ofende a Dios y tiene que pedir perdón. ¿Cómo no puedes perdonar a aquel que te ha hecho agrado? Hay una clave en el perdón, porque el perdón te libera. ¿Y te libera para qué? Para tener suficiente autoridad o suficiente dominio para poder ejercer lo que Dios ha puesto en ti. Nadie, porque cuando alguien no tiene perdón, falta de perdón, está herido. Y los heridos no pueden ir al frente en el campo de batalla, porque cualquier cosa lo puede matar. Se lo explico ahora mejor con el perdón. Usted, hay problemas que hay que tratar cuando eres instrumento de Dios. Tú no puedes tratar con las emociones. Tienes que tratarlo con el diseño que Dios ha puesto, con el pensamiento que Dios ha puesto. Porque si imagínense si Dios le diera ahora mismo por temblar por todo lo que está pasando en Siria. Porque todos nosotros estamos hablando de una parte o otra parte. No, porque el otro tiró armas químicas, no, el otro tiró misil. Pero Dios está en su santo trono. Normal. Ni lo mueve nada de eso. Porque Dios tiene un plan, diga. Dios tiene un plan para la humanidad. Y ese plan no lo va a mover en su lugar. Porque no se mueve a las emociones, sino su voluntad. Y usted tiene que entrar en la voluntad de Dios. Y para entrar en la voluntad de Dios, usted tiene que ser sanado, usted tiene que perdonar. Alguien puede decir amén, pero no pasa al Señor. Cuando se habla de temor reverente, no es acercarse a Dios con miedo que tiene atrás un palo para meterle un cascarazo a usted cada vez que falla, sino respeto. Usted tiene que aprender a respetarlo y oírlo como un amigo. Son dimensiones que usted tiene que ir y quitarse el aspecto religioso que nos enseñaron. ¿Por qué? ¿Cuál aspecto? Llegaste a la iglesia, adoraste, pero seguiste haciendo el mismo tipo de vida. Eso no es una vida que a Dios le agrada. A Dios le gusta que tú seas igual a Él, seas la fotocopia de Él. Y no estoy hablando de lo físico. La imagen está hablando del carácter de Dios que te implanta en tu vida. Entonces, por eso tenemos que tener temor reverente. Seguimos adelante. ¿Condiciones para qué? Condiciones espirituales para la batalla. 2 Corintios 10:13. Porque andamos en carne, no militamos según la carne. Usted no puede actuar según la carne. Y Gálatas enfoca que es la carne: adulterio, fornicación, ira, contienda, hay una serie de cosas que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de qué? De fortaleza. O sea que si usted se enfoca en las armas espirituales, que son, nos habla de los frutos del Espíritu, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, usted está usando armas espirituales. Aunque usted a veces le digan bobo, porque algunos más creen que lo que está haciendo es de ser bobo. No, simplemente practicar la palabra. Mira, yo quiero decir otra cosa. Para los que aprendieron a diezmar y ofrendar, entendieron ese misterio, y por eso sus vidas son bendecidas. Pero hay un misterio de practicar lo que la palabra dice completamente, en el canto al rabo, y le va a traer autoridad. ¿Y sabe qué? Beneficio a su vida. ¿Por qué beneficio? Porque si usted actúa de acuerdo como Dios desea, usted es el instrumento indicado para ser destructor de fortalezas. Ejemplo, yo les dije la semana pasada, ninguna iglesia se había plantado en este lugar por idolatría. Otros que han llegado, pero llegamos simplemente queriendo hacer la voluntad del Señor. Costó
dolor, sacrificio, costó y ha costado todavía, traición y todo. Pero aquí estamos. Porque estamos destruyendo una fortaleza que tiene atada a la ciudad. ¿Y por qué es importante romperla? Porque el Señor ha traído y quiere traer libertad al cautivo. Y el instrumento para traer libertad al cautivo somos nosotros. Dile que está al lado, eres tú. Dile que está al lado, eres tú. Dile, no duermas, levántate. Tú no eres poca cosa, dile. Dios te eligió porque tú no eres poca cosa, dile. Él pensó en ti antes que tú pensaras en Él. Así que usted tiene que estar bien claro eso. Ahí vamos. Otra cosa, 2 Corintios 10:15, derribando argumentos. ¿Por qué argumentos? El enemigo tiene muchos argumentos. Usted va a salir a hacer algo para parte del Señor y usted sabe que tiene que hacerlo y tiene los argumentos del enemigo influenciando lo que estén en los aires. No vayas, no lo hagas, no prediques, no uses el término predicar, no hables de mí. Te van a ver mal en la universidad, se habla que te van a ver como religioso. Ese es el argumento del enemigo. ¿Por qué? Porque él quiere tapar la boca, quiere callarnos. Pero el objetivo es que cuando nosotros sabemos lo que hay en nosotros, hablando más, sabemos lo que Él ha depositado y para qué estamos aquí, los argumentos del enemigo no tienen validez. Porque usted va porque va. Y usted va a hacer lo que tiene que hacer. Algunas veces le vamos a hacer llorando, otras forzando. Pero si usted lo hace, téngalo por seguro que usted tendrá grandes victorias. Porque las victorias vienen con las guerras. Las victorias no vienen solas, vienen con guerras. Se derriban al momento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde está tu Dios? Tú eres cristiano, hay gente que te dice así. A mí me decía una hija del diablo cuando antes yo no pastoreaba. Le lleva los diezmos al pastor. Así me decía. Y una quincena me vino algo del Señor, un argumento. Y le abrí mi cartera. Le digo, el gran problema es que aquí nadie me hace fin a mí. Ningún prestamista, ni ningún aliotista, ni nada de esas cosas. Porque aprendió de la bendición de Dios. Y mira tú. Ahora tú no puedes cuestionar algo que tú no sabes. Porque si tú no sabes de salvación, vas a saber de Dios. Teniendo argumentos, hermanos. La Biblia dice que sean nuestras palabras sazonadas con sal para que sepáis responder a cada uno. Y hay que saber cómo responder porque el enemigo te va a hablar. Recuerden que Pedro lo usó el enemigo para hablarle al mismo Cristo. No nos va a hablar a nosotros. Pero usted tiene que tener un argumento más grande de lo que tiene el enemigo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Otro, 2 Corintios 10, ¿qué? 6. Creo que es 6. No tengo idea. Y estando pronto para castigar toda desobediencia. O sea que hay una obediencia perfecta y hay una media. Seguimos. Esta la pasamos la vez pasada. Seguimos. Romanos 8:28. Yo le digo a la iglesia, si usted hace lo que Dios desea, por más mal que le vaya, siempre va a ir bien. Ese es el éxito del cristiano. Aunque hay una lucha espiritual, es una brujería. Y sabemos lo que habla Dios, todas las cosas de qué. Estos son los que, conforme a su propósito, son llamados a no cualquiera. Los que están marcados, los que ya Dios le dijo, usted es parte de mi soldado. No es cualquiera, hermano.
Diga, yo no soy cualquiera. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Sabes por qué el apóstol estaba escribiendo esto? ¿Sabes que la potestad es una de las cosas que hace? Voy a hablar primero arriba, no para abajo. Es inducirte miedo para deprimirte. Yo le dije que cuando vine a Pocri la primera semana, yo me tuve los primeros días, me tuve una semana llorando deprimido. Entró la fiesta del patronal de aquí y era una cosa terrible. No me puedo hacer eso, por favor. Pero previo a eso, unos años anteriores, siendo un pelado inexperto en las cosas espirituales, íbamos en un bus, se manifestó un espíritu demoníaco. Y el espíritu demoníaco empezó a llamarme por mi nombre y me decía: David, David, te voy a destruir. Entonces, estas cosas a veces uno las tiene como livianas, pero el enemigo tiene un plan de destrucción. Pero me gusta que la Biblia dice que Jesús ha venido para que tengas vida y para que tengas en abundancia. Entonces yo tengo que saber de qué yo me apropio. Si de las palabras que el enemigo suelta o de las palabras que Dios tiene estipulado como plan para mi vida. Si yo tengo que darle valor. Por eso es importante la palabra, que usted la lea, que usted se la coma, que usted la escriba, que usted la lleve por donde vaya, la tenga en su corazón, porque ese es el argumento que usted va a tener siempre contra el enemigo. Ya sea que pelee los aires o cuando, porque hay un demonio, pues la gente le daba la idea a los demonios, ¿sabe? Yo oí los chistes de cuando un demonio llega y están echándolo fuera. Y el demonio empieza a decir una santa mentira quizás del hombre de Dios. Esto no ha pasado nunca aquí, pero lo he oído eso. No, que tú en esto. Y la gente le cree lo que el demonio está diciendo. Porque no, oíste que el demonio descubrió al pastor, al hermano que lo estaba echando fuera. Le dieron validez. Cuando recuerden que el padre de la mentira es Satanás. Y hay que pararse de firme y callarle la boca, porque hay que callársela. Entonces, hasta prédicas, retórica, las mejores prédicas, la gente hablando de esas cosas. Pero yo sé que Dios está levantando una generación y estableciendo un vino nuevo para que entiendan que no son cualquier cosa. Y el apóstol decía esto, que nada, ¿sabe lo que está diciendo? Se mueve en el aire, en la tierra y lo que quiera. Yo me voy a morir cuando Dios desea que yo me muera, no cuando ellos dicen. Yo me recuerdo cuando estábamos en el primer local que la señora católica apostólica romana se le metió el diablo, y hasta con un paraguas le dio hasta un perro, no tenía nada que ver con eso. Había unos misioneros y ya quería echarnos de la casa. Le pagábamos al día simplemente porque el sacerdote, esto no es una mentira, es una verdad, estaba atrás de él para que nos echaran. Y yo nomás le dije: yo me voy aquí no cuando usted desea, sino cuando Dios me saca de aquí, porque a mí me faltaba tiempo en mi contrato. Pero puso el enemigo realmente una opresión fuerte. Pero cuando él viene como un río, el Espíritu de Dios levanta la bandera. Pero usted tiene que pararse. Usted no puede callarse. Usted tiene que abrir la boca. Porque su boca, usted es como una espada contra el enemigo. Aquí también dice el apóstol: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá ¿qué? Y es en Cristo Jesús, Señor nuestro, importantísimo. Usted y yo tenemos salvación por medio de Jesús. Usted no es hebreo, porque algunos se creen hebreos. Nosotros somos panameños, somos gentiles, comemos bollo muy nuevo,
Torrejita de Manuel. No sé lo que le estoy hablando, hermano. Pero por medio de Jesús disfrutamos la misma bendición que el pueblo de Dios escogió al principio. Y es un privilegio que nadie ni nadie nos va a quitar. Amén. Sigamos. Entonces aquí puse obediencia, paciencia, amor, sigue la otra. Yo puse una diapositiva regresa. Según el Corintios 2:10, y el que de vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo perdonamos por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Está hablando nuevamente el apóstol Pablo. 2:11 dice, para que Satanás, por eso también perdona, porque cuando cargamos algo guindando, el enemigo gana ¿qué? Ventaja. Te hace sentir miserable, te hace sentir que no vas a llegar a tu destino, te hace sentir que te caíste de la gracia de Dios. Es más, te mete una idea tan tonta en nuestra mente, nos mete que ya no hay remedio. Eso es una mentira y una estrategia mentira. Quiero decirte que sí hay remedio, porque desde que el Cristo de la gloria llegó y fue crucificado, fue hasta las profundidades del infierno, le predicó a las potestades que están allá. No es que le dijo a los potestades, ¿sabes qué? Yo vengo para que se arrepientan. No, yo les voy a decir que yo he vencido. Y ustedes ya no tienen la autoridad que tenían antes. Ahora la autoridad que tenían antes, mi iglesia se la voy a entregar. Y sepan los que estén aquí agarrados en el tártaro, están metidos acá en expresiones más adentro. Quiero decirte una cosa, allá mi iglesia tiene más poder sobre todos ustedes, porque mi iglesia la he comprado con sangre preciosa. Ese es el poder que tiene Jesús. El enemigo no tiene que ganarnos ventaja. Cada vez que usted hace lo incorrecto a la voluntad de Dios, el enemigo gana ventaja. Usted tiene que aprender a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Deje de quejarse más, perdón, deje de quejarse menos y esperar más en Dios. ¿Qué me están haciendo? Más le hicieron al Señor. ¿Qué te pasó? Nada pasó el Señor. Todo. Mira, hermano, cuando un ser humano me venga a decir que pasó algo mayor que lo que pasó el Señor, entonces con mi respeto. Pero eso no va a suceder nunca. Bendigo el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Creo que estamos terminando ya sobre esto. Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído y a causa de su temor reverente. El mismo Hebreo creo que también dice, y por lo que él aprendió en la carne, o lo que aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Toda la Biblia es obediente. Nos cuesta. El problema de nuestra sociedad es desobediencia. Los padres con sus hijos, los hijos con los maestros, los ciudadanos con los gobernantes con los ciudadanos. Y hay una lucha entre humanos, y el que se está fortaleciendo son los poderes demoníacos, porque no entendemos el mundo espiritual. Seguimos. Aquí terminamos. Es importante para todos los que Dios escogió que no está solo. A todos los que Dios escogió no están solos. Aunque haya principados, potestades, dominios, dice la Biblia en Salmo 34, verso 7. Y el ángel de Jehová acampa de lo que no el que es desobediente, el que le tiene temor reverente a Dios.
A ese dice los que defiende. ¿Quieren que Dios te defienda? Aprende a obedecer. Tengo obediente. Aprende a someterte. A creerle a Dios con todo tu corazón. Yo termino aquí con esta y nada más me voy a adelantar porque ya también se me fue el tiempo. La otra semana vamos a estar hablando de esto. Es un tema muy pesado. Hermano, traiga su cuaderno. Yo no sé qué traiga porque el tema es muy pesado. Porque el pastor está hablando del tema es muy pesado. Los tiempos van agilizados. Ustedes vean lo que está pasando alrededor del mundo. Llegó el tiempo de que ustedes le demos algunos aspectos más pesados de lo que se está dando. Yo sé que a través de estos temas, algunos, no aquí, pero quizás en las redes sociales, algunos me van a criticar. Pero, nuevamente digo, no voy a pasar menos de lo que mi Señor ha hecho. Y para eso Dios nos llama. Y usted tiene que aprender a dar la cara también en temas. Así que traen el tema nada más como una introducción. Y en esto no se quedamos para la cosa. Ese es el tema. Los antiguos hijos de Dios, los Elohim. Voy a hablar de un tema que he tenido por más de años estudiando, investigando. Voy a hablar de las razas preámicas. Hubieron aspectos. Traemos información aún arqueológica para que no vean que es un invento mío. Hay otros ministros que ya están hablando sobre estos temas que son muy pesados, pero a veces la iglesia no se le dan temas muy pesados. ¿Sabes por qué? Porque algunos son tan niños que tienen tan 30, 40 años de evangelio y no han evolucionado a entender, y tal como el apóstol Pablo cuando llegó a Corinto, por cuanto son niños espirituales hay que darles leche. Pero aquí yo no sé si va a haber una corredera que el Señor les compre. Cuando digo corredera es porque cuando uno come muy pesado le da corredera, lucha. Así que vayan a comprar tu pectoral espiritual. Aleluya. No sé otra, la otra pastillita chiquita, ¿cómo se llama? No, esa no, porque esa lo usaron en la campaña política. Pónganse sobre sus pies, hermanos y amadas hermanas. Amén. Vamos a dar gracias al Señor, porque Dios te libró. Miren las cosas que se mueven alrededor, y en Dios no hay casualidad. Levanten sus manos. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te doy gracias esta noche por todo lo que estás haciendo para este programa. Bendícenos, ayúdanos, Señor, que el domingo sea un culto glorioso. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva, que mañana tengamos éxito en la película. En el nombre de Jesús. Y Señor, que todo lo que vamos haciendo, Señor, sea de victoria en victoria. Yo bendigo a todos los que están esta noche en este lugar, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que ninguna ave de rapiña venga a robar la palabra que está sembrada en sus corazones. Yo declaro, Señor, que crezca haciendo pueblo. En el nombre de Jesús, diga amén y den un fuerte aplauso al Señor. Los que van a ministrar las ofrendas, los diezmos, los pactos, las primicias, lo que el Señor ha preparado. Amén. Los hermanos que están encargados. Aleluya. Estamos corriendo, nadie sale todavía por amor a Jesús.